ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La Clave me escucha. Fronteras abiertas en esta mañana aquí en Radio La Clave, mañana fría en la capital, a puertas de un 18 que nosotros esperamos al menos que no sea lluvioso, porque si no, ¿qué hacemos con la parrilla? Además, después de ayer del partido, chao, la parrilla va, sí o sí. Qué pena. ¿Cómo estás tú con el partido, Rodri? Bien, fíjate, aunque... Sí, no, yo lo que... No sé. Pero no, era no gol, me gusta. era gol. Ahora estoy en contra del VAR, porque yo creo que uno tiene que estar a favor o en contra del VAR solo si es que nos beneficia o nos perjudica. Ah, no. Como los políticos hay que ser. Ah, mira. Si me conviene, voy, si no, no. Tiene que ver, tiene que ver con lo que vamos a hablar. Oye, ya está conectado y está junto a nosotros Alberto Mayol, sociólogo, está atento ahí a tu análisis futbolístico. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Sí, estaba escuchando. Solo decir del VAR, que yo creo que lo más interesante del VAR es que es justamente lo más político que ha pasado en la historia del fútbol. Porque lo que hace el VAR es, en nombre de la precisión tecnológica, de la perfección, de que no va a haber ninguna duda en nada, sitúa la discusión en un proceso deliberativo de varias personas que tienen que ponerse de acuerdo con el árbitro puede definir, pero si finalmente de arriba le estuvieron diciendo algo, porque publican los audios, entonces si te dijeron de arriba, no, yo pienso tal cosa, qué sé yo, entonces es un extra, en vez de ser solución, en realidad es un extra de presión al arbitraje para ponerse a tono. Y es evidente que además los árbitros no eligen solamente en qué momento ellos quieren el VAR, sino que muchas veces les llega la información de que hay que ver el VAR, y a veces no llega. A veces no llega la información y es evidente que se requeriría una revisión. Entonces, evidentemente, es una herramienta. Esta herramienta, lo interesante de todas estas cosas que llegan como mediadores, ¿ya? Esto es un mediador tecnológico, pero el mediador en realidad siempre tiene su agenda, o sea, no está al medio. Sí, tiene que ver con la política. Y todo tiene que ver, y además todo televisado, igual que en la conmemoración del 11 de septiembre. Supongo que lo viste por televisión, tú estás en España, ya está en Alberto, España, supongo que lo viste por la tele, al igual que todos nosotros. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto porque además, bueno, hay que decir que la conmemoración de los 50 años, no debemos olvidar nunca que el caso chileno es un caso emblemático a nivel mundial. Hay mucha gente que le tocó vivir en la infancia, en la juventud, el golpe. En muchos países, en Europa es muy fuerte, que realmente lo siente como un tema propio o que les cambió muchas veces la vida. Yo he conocido un montón de académicos que, no obstante, tenían un tema de investigación central en su trabajo, siempre tienen la obsesión por seguir monitoreando el tema de Chile porque los marcó mucho la historia de Chile, los marcó mucho el proyecto de un socialismo basado en elecciones democráticas, digamos, como el de Allende, y los marcó mucho el golpe y la historia posterior del golpe, la dictadura. Entonces, realmente es un tema que tiene mucha relevancia a nivel internacional. Sí, sin lugar a dudas, y un momento importante también para el presidente Gabriel Boric, para todo su gobierno, después de meses bastante duros, probablemente increciendo la dificultad de diferentes escenarios, con cambios de mando, con un montón de problemática, el caso Fundaciones, y esta conmemoración, estos 50 años, ¿en qué marco llegan para el presidente Boric? ¿Cómo se desencadena este acto conmemorativo? ¿Le ayuda? ¿Lo fortalece? ¿Y qué también se viene después de este acto tan emotivo por lo demás? A ver, yo creo que evidentemente el proceso previo a los 50 años, la derecha logró construir un par de muros de contención para evitar que esto fuera una inundación, ¿no? Sí. Para ellos. No quisieron ir al acto. O sea, no claro, lo que pasa firmar, es que con un montón de negación previa. O sea, tú puedes justificar muchas cosas y puedes
en política casi todo se puede decir de alguna manera, pero el tema de los golpes de Estado es medio difícil. O sea, entonces la conmemoración de los 50 años era insacable como hito, era imposible. Y la derecha es una estrategia que fue bastante inteligente en su primera etapa, pero que requería tener diseñada la segunda etapa, el momento en que se aproximara el golpe, la última semana, y desde la última semana, un poquito antes, ya se les empezó a inundar bastante la situación, la sala de máquinas, ¿no? Y no eran capaces de responder apropiadamente, no eran capaces de enfrentar entonces este objeto ominoso que es el golpe de Estado. Y finalmente terminaron teniendo que decir palabras que eran filo justificatorias o que eran directamente justificatorias o que declaraciones que diciendo que no está bien, pero está bien. En ese doble lenguaje se debilitaron mucho y le dieron un espacio al presidente Boric. Ahora, como tú perdiste todo el periodo anterior, el partido que podías ganar 4-0 y que te venía muy bien ganar 4-0, se ganó 1-0. Y eso, la gran pregunta que supone es muy simple. Cuando tú logras una reforma tributaria, cuando tú logras una reforma educacional, cuando tú logras reformas de gran tamaño y con gran costo, está garantizado para efectos de la ciudadanía entender que detrás de eso hay algo que les resulta relevante simbólica y materialmente. Cuando se trata de eventos que tienen un fuerte componente simbólico, donde el grueso de la población tiene que lograr conectar con eso, la pregunta es ¿con cuánto, en qué nivel se conectó? ¿En qué nivel se conectó y cuánto? Y eso es una pregunta abierta todavía, una pregunta abierta que vamos a ir viendo en las próximas semanas, sí, cuánto dura este clima, claro, y cómo, porque aquí hay una distinción que es importante. Tus recursos en política pueden servir o no servir para generar cambios de posición en tu ubicación en la sociedad, para generar transacciones. O sea, yo puedo agarrar este recurso e ir a negociar con mi enemigo en condición ventajosa, sí, no. Claro. Puedo ir a negociar con un aliado en condición ventajosa, sí, no. Puedo ponerlo sobre la mesa y ganar una partida, sí, no. Los recursos, en su mejor versión, son así. Y ese desarrollo, Alberto, perdona, se ve reflejado en ese tipo de negociaciones que tú mencionas, porque probablemente lo que nosotros abordamos aquí desde los medios y lo que la gente también observa semana a semana son las encuestas. Y ahí sí, vamos a decir, bueno, después del 11, el presidente subió o bajó de las encuestas, pero va más allá de eso, ¿no? Por supuesto, porque la encuesta lo que refleja es un conjunto de elementos que entre los cuales está si fuiste capaz o no de construir un hospital, fuiste capaz de construir una carretera, fuiste capaz de arreglar la educación, fuiste capaz, o sea, todo eso empieza a entrar en esta bolsa. Entonces, por ejemplo, el diseño norteamericano respecto a los 50 años del golpe, 100 puntos. O sea, va a hacer clases con eso. Estas cosas son delicadas, a Estados Unidos le tocan muchas veces cosas delicadas. O sea, Obama fue a dar un discurso en Japón, en Hiroshima. Y el tipo que escribió el discurso preguntó él, ¿y qué vamos a decir en Hiroshima? ¿Vamos a pedir perdón? Y le dice, no puedes decir que vamos a pedir perdón, pero tiene que ser algo sensible. Bueno, claro. Imposible, claro. Pero aquí fue muy bien realizado, tal como tú dices. O sea, semanas previas vino Alexandria Ocasio-Cortez a reunirse con el presidente. Exacto. También, bueno, no vino Joe Biden, pero vinieron representantes también al acto conmemorativo. Por supuesto. Entonces fue una operación muy completa donde además hay un tono particular. Desde la embajada, un tono
un tono que si no se hubiese hecho bien la operación habría sonado mal, porque nuestra historia común, o sea, perdón. Claro, ¿Cómo te lo explico? Está ahí rozando la línea de que no encajara. Sí, y además tú lo mencionaste porque es muy internacional esto, o sea, es algo que afecta mucho más allá de a los chilenos. Como comentaba la Fran, vinieron presidentes, vinieron expresidentes, vino hasta Tom Morello. Sí. Con la Ferte también en el y tuvo una repercusión aparente, ¿no? Tú la viviste porque está ahí allá en Madrid conviviendo con la noticia. Para nosotros decíamos este año, el 11 de septiembre, Estados Unidos pasó piola porque acá fue tan grande en los 50 años que ese fue el único 11 de septiembre que se vivió. Tú desde allá, por ejemplo, la prensa española, los medios, supongo que era más repartido con el 11 de septiembre de Estados Unidos también, ¿o viste un interés especial en lo de Chile? No, muy especial, muy especial. A ver, hay cosas que son, hay situaciones anecdóticas que se transforman en relevantes. Anecdóticas es un decir. El golpe de Estado chileno se transmitió por la tele. Busquen un golpe de Estado anterior a ese que se haya transmitido por televisión. ¿Ya? Eso le dio una impronta muy distinta. O sea, ¿cuántas veces hemos visto a los aviones bombardeando una casa de jefe de gobierno en otros países? ¿Cuántas veces hemos visto esa escena? Estaban los periodistas ahí, ¿ya? Con permiso para estar allí, algunos periodistas, otros no, ¿ya? O sea, se buscó construir esa imagen. Lo interesante es que eso generó un efecto internacional muy negativo, porque una cosa es que te hablen de un golpe de Estado en prensa escrita y otra cosa muy distinta es verlo, ¿ya? Entonces, el efecto disuasivo interno que se buscaba con eso generó externamente un efecto completamente contrario, un efecto de esto es impresentable, ¿ya? Entonces, esa tensión genera que aquí haya sido muy fuerte, en Alemania muy fuerte, en Francia muy fuerte, muchos servicios secretos también abrieron señalando que de alguna manera habían participado del proceso, habían entregado informaciones, habían apoyado el golpe en momentos posteriores. O sea, han habido distintos tipos de datos que han ido surgiendo a partir de la conmemoración de los 50 años. Entonces, pero lo que es interesante en el fondo es que uno, después de estas conmemoraciones, uno dice, ya, ok, ¿y quiénes salieron fortalecidos? ¿Cuántos? ¿Quiénes no? ¿Ya? Sí, por supuesto. El análisis que uno hace ya, incluso hoy, quizá ayer todavía faltaba un poco la conmemoración por parte del Senado, pero ya ahora empezamos a sacar cuentas de todo lo que pasó y en el marco de lo mismo que tú mencionabas, Alberto, fue una conmemoración de los 50 años muy visible, con muchas imágenes. Vimos el domingo también, previo al 11, vimos como también las mujeres se reunían alrededor de la moneda, me imagino que eso también dio vuelta al mundo, esas imágenes con las velas, pero también vimos en la mañana al presidente Gabriel Boric liderando la romería, que también fue bastante criticado. Eso me imagino que también va dentro de las cuentas que se sacan. Claro, al final eso salió bien, pero mira, es que ahí es un súper tema, porque eso salió bien. O sea, cualquiera que diga lo contrario se equivoca, pero ese es un riesgo que es probablemente un riesgo innecesario. Claro. Me explico. Cuando tú gobiernas, tú tienes que preocuparte, para decirlo como en el básquetbol, de los tiros de alta probabilidad. O sea, tú no tienes que hacer jugadas de baja probabilidad, salvo que estés muy desesperado y sea tu único camino. Pero la institucionalidad te exige siempre estar de pie sobre territorio firme. Para eso existe, ese es el sentido de su existencia, no hay otra cosa. Entonces,
la posibilidad de que haya roce, de que haya fricción, de que una jugada como esa tenga elementos negativos, connotaciones negativas. Es la misma marcha donde desacoplados de ahí van y rayan la moneda, se hace pasar, la romería ocurre alrededor del palacio. Todo eso son apuestas, y sumarse es complejo. Entonces, salió bien, pero además no nos olvidemos una cosa. Yo no sé si eso le aportó en específico. Digo salió bien porque no salió mal. ¿Pero por qué no salió mal? ¿Por la respuesta a través de Twitter, que en donde condenaba también los hechos delictuales que ocurrieron ese día en La Moneda? ¿O la respuesta que entregó el presidente en la noche, que lo comentábamos con Rodrigo? La entrevista fue sólida. En donde él dijo, condeno absolutamente esto, pero a pesar de ello yo tenía que estar con la gente en esta romería. Yo creo que la mayor parte en este tipo de cosas que son bien masivas, o sea, son temas más masivos, no es de la órbita del sistema político, que normalmente nosotros hablamos en una órbita entre periodistas, analistas, y qué sé yo, una órbita, y políticos es la órbita de un porcentaje de la población que se preocupa del asunto. Sí. Estos son temas mucho más grandes, por los 50 años del golpe, porque es una romería, porque tiene otra connotación. Y yo creo que para eso no bastan las declaraciones. Yo creo que las declaraciones ayudan a controlar a los enemigos del sistema político, a darle fuerza a los amigos. Eso ayuda, por supuesto. Pero aquí lo que pasó es que la mayor parte de la gente consideró que eso era casos aislados. La mayor parte de la población consideró que había sido un gesto adecuado o al menos no inapropiado, ¿ya? Y que entonces pasaba, simplemente pasaba. Yo creo que no es un elemento que no es un momento emblemático de la historia política chilena, en el sentido, Michelle Bachelet arriba del tanque fue un momento emblemático, ella no lo esperaba, ¿no? Eso ocurrió solamente. Eso ocurrió, la gente leyó allí un hecho, una historia, sintetizó en una imagen la posibilidad de reparación, y eso significó mucho. Entonces, este fue un acto osado que salió bien. Y eso le va a granjear ventajas, porque la derecha, básicamente, en todo este proceso se equivocó muchas veces. O sea, por ejemplo, si ya estamos a 13, ¿no? Si ya el 13 de septiembre la derecha tiene que seguir dando explicaciones, significa que le fue muy mal. Si tiene que seguir tratando de salvar la situación y de volver al tema, es porque está mal. Por sobre todo en estos días en que la gente se olvida de todo. Por supuesto. Sería terrible. Ahora sí, lo que viene es lo interesante. Porque lo que viene, en términos políticos, dada la conmemoración, se produce inmediatamente va a ser mucho más pequeño, por supuesto, pero va a venir la interpelación obvia por parte de la prensa al presidente en las siguientes semanas, cuando llegue octubre, respecto al 5 de octubre, ¿ya? Sí. Y por decirlo así, la transición, los 30 años, ¿ya? Y luego al 18 de octubre. Obvio. Entonces viene un octubre difícil, porque allí la visión absoluta, radical, clara, prístina, que el presidente tuvo y tiene y tendrá respecto a los golpes, es diferente. ¿Qué hace con los 30 años? Es una discusión que está abierta, porque la última vez que hablaba a favor de los 30 años. ¿Ya? ¿Y qué hace respecto al estallido? ¿Cómo va a lograr separar el tema de la violencia del estallido respecto a la otra? O sea, es un cóctel que requiere administración. Sí, y esos cócteles son difíciles. Y en meses cruciales previos a resoluciones dentro del proceso constituyente también, en donde la derecha tiene que estar sólida, al menos ellos mismos esperan estar bien consolidados. Mira, yo todavía no hago encuestas y voy a hacer pronto, pero más allá de las encuestas, creo que hay momentos en que, más allá de las encuestas, este proceso ya es un total fracaso, ya perdido, ya no hay posibilidad. Mira, oye, vamos a verlo todo en encuesta, a propósito de lo que hablamos. No, dale, sí.
Sí, una cosa cortita. Solamente decir que en ese contexto de que ya fracasó, la pregunta de fondo es qué van a hacer Gabriel Boric y qué va a hacer José Antonio Kast ante ese fracaso inminente. ¿Van a tirarse con las botas puestas y decir nosotros vamos a favor o van a ir los dos en contra? O sea, eso es muy complicado. Sí, ¿qué van a empezar a hacer desde ahora? O sea, de vuelta de Fiestas Patrias ya vamos a empezar a ver movimientos probablemente. Sí. Oye, a propósito del discurso de lo que tiene que hacer la derecha, ¿no? Tenéis mucha razón, Alberto, cuando ponéis el foco en que muy mala señal que sigan dando explicaciones, pero al mismo tiempo también la crítica que le hace la derecha en general al gobierno o a Gabriel Boric es que en esta fecha como que la usó para dividir. Entonces vamos a ir viendo si el 5 de octubre o el 18 de octubre sigue como esa crítica de la derecha al gobierno, ¿no? Que en vez de comunicacionalmente, en vez de buscar la unidad, se está polarizando. Es como la crítica que se le hace, más allá de si sea certero o no. Pero ¿sabéis que a mí lo que me interesa en los minutos que nos quedan es poner, porque además esta conmemoración de los 50 años pasó algo que es un poco distinto, y es que no solo los políticos protagonizaron hitos, sino que, por ejemplo, Televisión Nacional protagonizó un hito bien importante que no puede pasar colado. Esta editorial que hacen en TVN, de alguna manera marcando una posición que puede parecer una noticia chica, pero una noticia muy grande y muy relevante también. O sea, la posición de Televisión Nacional tiene relevancia en la medida en que además otros canales no lo han hecho. O sea, en la medida en que no ha habido declaraciones de terceros y por tanto pasa a tener relevancia por ese mismo hecho. Siempre que institucionalmente tú pides disculpas en nombre de otros, que no puedes hacerlo en rigor, pero en nombre de otros, pero como institución sí puedes, en nombre de otros que sí cometieron los delitos o las faltas, o sencillamente las inmoralidades, o la falta de profesionalismo, ¿ya? En ese contexto se entiende perfectamente que esa disculpa es institucional y no logra tener, porque no es lo mismo que te diga el torturador, diga perdón, ¿ya? A que lo diga institucionalmente, no sé, la institución donde trabajaba el torturador, y el director de 30 años después, 50 años después. No es lo mismo, pero obviamente es un elemento que contribuye a un clima de establecer unos mínimos, unos básicos respecto a lo que es la libertad de prensa, respecto a lo que es la veracidad de la información. Es fundamental, pero, insisto, aquí la clave es que hay muchos otros medios que cumplieron roles equivalentes y aunque no hayan sido del Estado, y que en ese contexto también tendrían que ser capaces de avanzar por ese mismo camino. Eso es lo más importante de este proceso, y creo que en ese sentido lo que hizo Televisión Nacional fue un acto de decencia. Alberto Mayol, sociólogo, analista político. Vamos a seguir conversando estos temas la próxima semana, después de estos análisis que tú mismo mencionabas que tienen que decantar. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Que estés bien. Gracias, Alberto. Gracias. Chao, chao.